Ya hemos hablado de capacitación, captación de fondos, perdón, hemos hablado de adecuación de productos y hemos hablado de design thinking. Ahora, ya teniendo esa información, pues es importante nosotros saber comunicar. Y en la parte de comunicación, pues hay dos cosas que son importantes, que es la improvisación y el lenguaje corporal. La improvisación. Entonces, la improvisación está muy ligada a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros queremos expresar, a lo que nosotros deseamos como tal. Esta es una de las claves dentro de la improvisación para nosotros tratar de hacer frente a situaciones incómodas. Y a esas situaciones incómodas podríamos encontrar una gran limitante en esa improvisación, que es el pánico escénico. Cuando nosotros estamos haciendo una exposición, cuando hablamos nuevamente en la parte de los pitch de emprendimiento, cuando estamos exponiendo nuestra idea, cuando estamos haciendo la comunicación, eh, muchas veces caemos en esta parte del pánico escénico. ¿Qué es lo que produce el pánico escénico? Primero, la inseguridad. Eh, Esto es normal. Esa inseguridad muchas veces viene por la falta de preparación, por la inexperiencia y por la pérdida del enfoque. Entonces, ese pánico escénico genera que se nos olviden las cosas, que no entendamos cómo responder a ciertas preguntas, que nos dé vergüenza o que nos veamos en una situación en la que no podamos expresarnos de manera clara ni comunicar lo que realmente teníamos preparado. ¿Cómo podemos evitar esa situación o qué podemos tener en cuenta para nosotros poder improvisar de manera adecuada? Eso sería lograr una elocuencia. ¿Cómo podemos lograr esa elocuencia? Una de las cosas muy importantes y que se mencionan de pronto no mucho es la respiración. Si nosotros controlamos nuestra respiración, ese aire que nosotros inhalamos tiene la capacidad de llegar a nuestro cerebro, tiene la capacidad de oxigenarnos y de tranquilizar nuestros nervios. Cuando nosotros manejamos esa respiración, podemos lograr un control mucho mayor de las cosas que estamos pensando y por ende tenemos una habilidad un poco más clara para poder expresar lo que nosotros queremos comunicar. Otro punto importante es la preparación. Cuando hablamos de preparación, no solamente hablamos de la información que vamos a exponer, sino también de tratar de abarcar esas posibles preguntas que nuestro público podría hacernos. Ensayo constante, mirarnos al espejo, tratar de visualizar cómo nosotros comunicamos las cosas, qué palabras estamos utilizando, grabarnos también es muy importante. Cuando nosotros realizamos una grabación podemos detectar si tenemos alguna muletilla, si nosotros estamos haciendo una comunicación poco clara. La meditación antes de permite que nosotros nos podamos enfocar hacia el objetivo que tenemos con nuestra presentación o con nuestra charla, con nuestro pitch. Eso nos permite a nosotros eh, tener claridad y no perder el enfoque. Ejemplos aclaratorios. Los ejemplos aclaratorios, por ejemplo, si estamos en medio de una charla o de un pitch y vemos que probablemente las ideas se nos están desenfocando o si nos estamos yendo por otro lado o tal vez no nos estamos entendiendo ni nosotros mismos, respiremos, eh, tratamos de meditar un poquito rápidamente y propongamos ejemplos aclaratorios. Esos ejemplos aclaratorios permiten de que nuestras ideas en nuestro cerebro vuelvan y se organicen y con eso nosotros podemos retomar nuevamente nuestra charla, logrando como evitar un poco esa improvisación que se note demasiado, sino que sea coherente con lo que nosotros estamos exponiendo. Las ayudas visuales. Es muy importante nosotros utilizar ayudas visuales que nos puedan ayudar a recordar información. Los nervios a veces nos pueden eh, llevar a una mala pasada y esa mala pasada puede llegar a un bloqueo mental y ese bloqueo mental tal vez puede solucionarse
si nosotros logramos basarnos con las ayudas visuales. Podemos retomar el punto de partida y podemos nuevamente tener esa elocuencia y lograr pues nuestro objetivo de comunicación. Entonces, esa es una de las claves en la parte de la improvisación. La intención. Debemos tener claro el propósito, como ya habíamos dicho, analizar nuestra audiencia. Antes de nosotros debemos saber a quién le vamos a comunicar y cómo lo vamos a hacer, qué lenguaje nosotros vamos a utilizar, si son personas que tienen un lenguaje muy técnico o si son personas que manejan un lenguaje más básico. Tratar como de llevar nuestra charla a su nivel para que sea más amigable y para que sea más entendible. Algo que es muy importante también es permitir la participación de los asistentes. Eh, Cuando hablamos de ideas de negocio y cuando hablamos de un pitch de emprendimiento, es importante de que las emociones que nosotros vayamos a, ¿qué? A transmitir sean entendidas y sean sentidas como tal por nuestra audiencia. Si tenemos un posible inversionista, debemos tratar de posicionarlo a él como si él fuera el cliente, tratar de llevarlo con nuestra imaginación, con nuestras palabras, con nuestros gestos, llevarlo a esa situación en cómo él reaccionaría a nuestro plan de negocio, a nuestro producto. Ya sabemos de que nosotros nuestros productos y nuestros servicios pues lo vamos a enfocar en un design thinking y dentro de ese design thinking pues hay mucha información. Hay información de cómo se comporta ese cliente, qué hace, cómo lo hace, cómo se siente, las herramientas que desarrollamos en Brainstorm, las herramientas que desarrollamos por ejemplo como el mapa de empatía. Eso nos permite a nosotros tener un bagaje de conocimiento que va a hacer que nosotros podamos, por ejemplo, plantearle situaciones a nuestro posible inversionista donde él pueda participar y pueda sentirse parte de ese plan de negocios e identificarse como un posible cliente, ser espontáneo y algo muy importante que a veces dentro de los pitch de emprendimiento se nota y que a veces pues el expositor cree que no, es tratar de ser sincero, o sea, sincero, sincero con toda la información. Si no se tiene información, es mejor no improvisar. Eh, yo como tal, en la parte de improvisación, la enfoco más como a esa atención, a ese pánico escénico y a esa inseguridad que se podría presentar cuando estamos haciendo una exposición de una idea de negocios. Pero realmente en un pitch de emprendimiento no es muy bien vista la improvisación. Debemos tener muy claro nuestro mensaje. Los tips que estamos dando en estos momentos, pues son tips más como para superar esos baches de pánico escénico y esos baches de inseguridad, más que para la improvisación, porque la improvisación en un pitch de emprendimiento no es muy bien visto. Y para evitar esa improvisación, pues nosotros debemos tratar de ser sinceros. Entonces, cuando nosotros somos sinceros, logramos una conversación mucho mejor, más con mayor cohesión, logramos ser más asertivos. Eh, Como dato curioso, pues dejo esta imagen. En la Biblia dice de que los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso, que está en Proverbios 21:5. Eh, yo también comparto esa visión. Soy muy amigo de la parte de planificar. Si planificar es claro, imagínate el precio de la improvisación. Es caro, perdón, es caro, imagínate el precio de la improvisación. Entonces es mejor nosotros ser muy juiciosos en esa parte, tratar de identificar los puntos que debemos tener en cuenta cuando preparemos nuestras diapositivas o cuando preparemos nuestras charlas. Es importante que nosotros nos hagamos esas posibles preguntas que nos podría hacer nuestro público. Debemos ser eh, nuestros propios receptores, o sea, además de locutor, receptor, para saber qué cosas nos están haciendo falta dentro de nuestra exposición, dentro de nuestro pitch. Entonces, esos serían los tics para la improvisación.
El lenguaje corporal es muy importante. Casi que es casi el 80-90% de la comunicación. La voz, pero antes de hablar del lenguaje corporal, pues es importante hablar de la voz, de lo que nosotros transmitimos con nuestro tono. Debemos vocalizar, ser muy claros cuando nosotros estamos hablando, tener una proyección y esa proyección va muy amarrada con el tono y la intención. La intención que nosotros tengamos tiene que ser muy a la mano con lo que nosotros estamos diciendo. Si es un momento emocionante en el que nosotros vamos a decir, por ejemplo, las cifras de las ganancias que puede tener nuestro negocio, no lo digamos entre dientes. Por ejemplo, entonces en este modelo de negocio, pues lograremos 20 millones de ganancia. No, nosotros tenemos que ser muy claros y contundentes. Si nosotros queremos que nuestro cliente, nuestro posible inversionista, se vea interesado por nuestro plan de negocios y por nuestra oportunidad de inversión, debemos decir, en este plan de negocios, nosotros podemos lograr una ganancia neta de utilidad de 50 millones. Imagínense ustedes estas probabilidades de que nosotros estamos logrando lo que nuestras competencias no lo han logrado. Por eso nosotros lo invitamos a usted para que participe y sea nuestro inversor. Estamos seguros de que con su ayuda nosotros vamos a lograr ser un excelente equipo. ¿Sí ven? Entonces eso cambia. Hay una intención, hay una vocalización, hay una proyección y estoy siendo más empático con mi, con mi cliente o con mi posible inversor. Entonces, a eso vamos con la parte de conectar. De eso se trata la comunicación. Se trata de conectar con nuestro cliente, con sus emociones, con nuestro mensaje, llegar hacia lo que nosotros queremos lograr. El lenguaje corporal también es muy importante. A veces, como les decía, miren, el lenguaje corporal es mucho más importante de lo que en muchas ocasiones creemos. Tanta importancia tiene que según múltiples estudios, cerca del 93% de lo que transmitimos es en una conversación es comunicación no verbal. Si vemos las dos imágenes que tenemos en estos momentos, la de la persona joven nos podría transmitir a nosotros una persona que está mucho más activa, más analítica y más atenta que la persona que vemos en nuestro otro costado, la persona del saco oscuro. Vemos que la persona del saco oscuro con los gestos nos está diciendo que está cansado, que está agobiado, que tiene rabia, que está aburrido, que está distraído. Miren de que las expresiones corporales son muy importantes. Hablamos mucho con nuestros gestos, nuestras manos también son importantes. Cuando hagamos una exposición, no tener las manos dentro de los bolsillos, eh, tratar de hablar con las manos, utilizarlas, expresarse, hablar por aquí, por acá, tener todos esos gestos que permiten de que las personas tengan un mensaje mucho más claro. Miren de que en estos momentos pues estoy utilizando un poco más las manos para poderles hacer entender a ustedes y hablarles cómo sería ese lenguaje corporal, cómo hacer de que nuestras ideas lleguen a nuestro interlocutor y puedan ser interpretadas de una mejor manera. Creo que cuando nosotros utilizamos ese lenguaje corporal, pues logramos como una mayor cohesión y logramos que estas personas se sientan como mejor, o sea, de que somos importantes como medio de comunicación, o sea, de que esas personas nos entiendan de una manera clara, que hacen que su atención, por ejemplo, también ¿qué? Se aumente. Un dato curioso, por ejemplo, que encontré es que, por ejemplo, asentar la cabeza en una conversación 3 veces crea como una afinidad a la persona, como atrae un poco más a la atención de la persona. Es curioso eso, pero sí, nosotros somos casi todo es gestual. Entonces es importante nosotros tener en cuenta de cómo nos estamos expresando cuando lo hacemos con nuestro cuerpo.
Bueno, dentro del lenguaje corporal hay gestos, por ejemplo, el rostro en el mentón, la mano en la boca, la mano en la parte de atrás del cuello. Como les decía, lo de asentir 3 veces, dice, puede producir más empatía y agrado si cuando asientes lo haces 3 veces. Entonces eso genera algo de empatía. La mano en la boca genera eh, desconfianza. Entonces, si por ejemplo yo en estos momentos les empiezo a dar la charla y decirles, sería importante eh, creer de que cuando nosotros asentemos 3 veces, crea una sensación de empatía. Miren de que da una sensación de que no estoy siendo sincero. El hecho de cruzar los brazos también es importante tenerlo en cuenta. No, tratar de no hacerlo, en lo posible no hacerlo. Dedos entrecruzados genera como inseguridad, frustración, cubrir la pelvis cuando estamos sentados, cruzar brazos sobre el vientre, pues eso genera inseguridad también, cruzar las piernas demuestra vulnerabilidad y sumisión. Entonces, miren de que el lenguaje corporal es muy importante, entonces tratemos de cuidarlo mucho. Uno de las cosas que yo les podría recomendar mucho es practicar frente a un espejo, imaginarse en un auditorio, haciendo una oratoria. Eh, Nosotros como seres humanos somos seres humanos que tendemos mucho a la imitación. Entonces, en este hecho de imitar, les recomendaría mucho de que vean muchas exposiciones, que asistan a eventos donde hayan expositores, que vean, por ejemplo, en YouTube hay unas charlas que se llaman TED, Tecnología, Educación y Desarrollo, donde están los gurús de todos los temas a nivel mundial y tratar de observar los gestos que hacen estas personas, lo que hacen con sus manos, cómo proyectan su voz, cómo manejan su escenario. Es muy importante que ustedes de pronto hagan ese ejercicio para poder tener un poco más de nociones e ir ganando un poquito de experiencia por imitación. Los nervios y la parte del pánico escénico, pues es algo que no es ajeno a la realidad y que sucede mucho y de que con la experiencia nosotros vamos disminuyéndolo o controlándolo, porque no deja de haber ese temor, más sin embargo cuando ya lo empezamos a controlar y a tener experiencia, pues ya no se nota tanto y nosotros logramos tener como una cohesión mucho mayor en nuestras presentaciones y logramos como tener más control. Entonces es importante foguear, eh, exponerse a este tipo de escenarios para nosotros poder lograr ese lenguaje corporal adecuado y lograr pues controlar esa improvisación que, como les decía, no es una improvisación frente a la información que se muestra, sino una improvisación frente a los nervios y frente a lo que es el pánico escénico. Entonces, no sería más para nuestra segunda parte del 25 de mayo, pues ya teniendo en cuenta con la información que se ha dado hasta el momento, ya entraremos a ver cómo hacer las presentaciones atractivas, ahondaremos en el storytelling, hablaremos más de los problemas y solución y de cómo lograr ese enfoque del pitch de emprendimiento. Entonces, para nosotros poder lograr una buena presentación, pues era importante nosotros tener claro esta información que hemos dado, de dónde nosotros podríamos obtener recursos, lo que es el design thinking, eh, todos los temas que hemos desarrollado, el mismo lenguaje corporal, eh, esta información pues es importante que nosotros la tengamos perdón, que la tengamos muy en cuenta, el desarrollo de las ideas innovadoras, cómo hacer que una idea esté enfocada en lo que realmente pues está sucediendo en el mundo, lo de las megatendencias. Es importante toda esta información para que pues en esta segunda parte la utilicemos para llevar lo que ya conocemos a nuestra presentación y eso que ya conocemos pues nos lleve a hacer una excelente, un excelente pitch de emprendimiento
y lograr pues la meta que en este caso pues sería lograr financiación, lograr que nuestra idea sea entendida, con ese enfoque de las necesidades y así pues tratar de cautivar a ese posible inversor. Entonces no sería más por el momento. Agradezco mucho su atención. Agradezco a las personas que se hayan tomado pues el tiempo de ver esta charla. Espero que les sea de mucha utilidad. Estaré muy pendiente de pronto a dudas e inquietudes. Las pueden realizar por medio de la persona que esté apoyando por SIPS. Eh, y pues estaremos como atentos a de pronto la información que se pueda generar y las preguntas que se puedan generar. Entonces la segunda parte de esta charla pues ya la desarrollaremos el 25 de mayo eh, y no siendo más pues se les compartirá también la presentación y estaremos atentos pues a cualquier inquietud. Muchas gracias por su atención y nos vemos pues en la próxima oportunidad en la segunda parte.